Miles de personas están viviendo la peregrinación junto con nosotros. Así es que los saludamos a ellos y les damos gracias por su fidelidad y su constancia, por querer conocer la tierra del Señor y de la Virgen, acompañándonos en nuestro caminar en esta tierra santa. Aquí vieron la piedra, Jesús estaba sentado ahí. Cuando tengamos la misa van a entender por dónde entra el Señor viene en la barca. ¿De dónde venía el Señor? Muy importante. Venía de una mala noticia y venía muy triste. Venía de escuchar que habían asesinado a su primo Juan Bautista. Y dicen las Escrituras que Jesús, al enterarse de lo sucedido, lo que sucedió fue el asesinato de San Juan Bautista, se retiró de donde estaba y se subió en una barca para irse a un lugar tranquilo, para estar a solas. Vamos a conocer en estos días el lugar donde el Señor generalmente se iba, que está muy cerquita de aquí, por eso entró por aquí, donde el Señor se iba a estar a solas en oración con su Padre. Pero el Señor cruza el lago y viene para acá para querer llegar ahí, a estar a solas en oración con su Padre, me dice, con su Padre, porque viene de saber que su primo, el que era la voz que clamaba en el desierto, que le preparó el camino, había sido asesinado por cumplir su misión. Tiene que haber sido un momento muy doloroso para nuestro Señor. Pero la gente, al fin y al cabo, con Facebook y sin Facebook, la gente se dio cuenta que el Señor venía para acá. Y el Señor empezó a venir gente de todos los pueblos. Esto es difícil a veces como de imaginarnos, ¿verdad? Que el Señor iba a un lugar y venía gente de todos los pueblos, de Samaria, de Judea. Incluso muchas veces vinieron personas de Jerusalén, de todos los pueblos vecinos. Venían a escuchar al Señor. Por eso el Señor siempre buscaba momentos de estar a solas. Porque aunque sabía que su misión le obligaba a estar entre las multitudes, su corazón siempre estaba en recogimiento con el Padre. Y eso es muy importante para nosotros, porque a todos nosotros estamos llamados a tener tantas responsabilidades, unas menos públicas, otras más públicas, pero al fin y al cabo ya estamos llenos de responsabilidades. Y siempre es necesario buscar un momento y un lugar escogido por el Señor, donde nosotros podamos estar recogidos en silencio, en oración con el Señor, como lo estuvimos esta mañana al lado del lago. Se me pasó la página. Cuando Jesús llegó, él pensando que llegaba a un lugar donde no había nadie, que iba a estar tranquilo, desembarcó y vio que había un gran gentío. Sintió, aquí quiero que presten atención, por eso les di la introducción, qué tenía Jesús en el corazón, qué dolor tenía en su corazón, qué necesitaba él. En su corazón necesitaba silencio, oración, estar con el Señor, hablar con el Padre. Eso era lo que él deseaba. Pero viene aquí y su deseo es completamente opuesto. Hay un gentío que lo está esperando, una muchedumbre gigante que viene de todos los pueblos. Y Jesús, en vez de ponerse bravo, cuando necesita estar a solas, cuando necesita el consuelo del Padre, ¿qué hace Jesús? Al ver a esta multitud de gente sentada por todos lados, unos hasta se subían en los árboles para oírle. Cuando ve esta multitud, ahí mismo puso a un lado su plan, su proyecto, porque el otro es primero. ¿Y qué siente el Señor por ello? Compasión. La compasión en realidad es la traducción más cercana, pero es más que compasión lo que el Señor sintió. Lo que el Señor sintió es lo que siente una madre, porque en hebreo, bueno, Padre, yo lo puedo explicar mejor en hebreo,
la palabra habla de las entrañas maternas, como que se recogieron las entrañas maternas del Señor, o sea, un crujir materno de cuidado por todo este gentío que estaba aquí. Así es que es más que compasión, porque nosotros podemos sentir compasión por una persona que le pasó algo, ¿no? Él sintió, ante ver a aquella gente sentada, ¿sabes desde hace cuánto tiempo ahí? Él lo que siente es un deseo de hacer algo por ayudarles. ¿Qué hace lo primero que hace aquí? Nosotros pensamos que lo primero que el Señor hizo aquí fue multiplicar panes y peces. No, lo primero que Él hace es, al ver a la gente y empezar a caminar entre ellas, empezó a sanar enfermos. Qué lindo, ¿verdad? En su compasión lo primero es sanar enfermos. Y luego se le acercaron los discípulos. Esto es muy importante porque esto nos habla a nosotros muchísimo. Se le acercan los discípulos y le dicen, Señor, este lugar está deshabitado y ya es tarde. Una lógica correcta, ¿verdad? Ya es tarde, está deshabitado. Despide a esta gente para que vayan a los pueblos, como que si los pueblos quedaban a media cuadra, ¿verdad? Para que vayan a los pueblos y que compren comida. Miren la lógica de los hombres. O sea, el Señor está movido de compasión por este pueblo, por esta multitud que ha venido de todos los pueblos, que ha estado tal vez días sentados esperando aquí. Y los discípulos no sienten compasión. No sienten compasión. Por eso es importante ponerse a reflexionar qué está pasando en los corazones, qué sentimientos están pasando. Jesús, que venía con un dolor inmenso, se olvida de sí mismo y tiene este sentimiento hacia la multitud. Y lo primero que hace es sanar a los enfermos. ¿Y los discípulos qué sienten? No sienten compasión. No les importó la gente. Eso tiene que hablarnos a nosotros de nosotros mismos. Ellos, ¿qué le dicen al Señor? Mira, Señor. Como si el Señor no sabía, ¿no? Mira, Señor, ya es tarde. Esto está inhóspito. Aquí no hay nada. Despide a esta gente. ¿Ustedes se imaginan al Señor diciendo, váyanse y vean a ver cómo se las arreglan y encuentran comida? Eso es lo que los discípulos esperaban que Jesús hiciera. ¿Y por qué esperaban que Jesús hiciera eso? Porque eso es lo que ellos querían hacer. Pero no tenían el coraje de hacerlo y mandaron a Jesús. Entonces, aquí vienen las grandes enseñanzas de Jesús. Pero Jesús les dijo, no es necesario que se vayan. Denle ustedes mismos de comer. ¡Trac! Con el Señor no se juega, hermano. No le podemos dar vueltecita. El Señor vio la falta de compasión de sus apóstoles. Despídelos, que ellos se vayan a buscar qué comer. 5,000 hombres. Y no decía cuántas mujeres, que seguro eran más. 5,000 hombres, más mujeres, más niños. ¿A dónde iban a conseguir comida? ¿A dónde se iban a ir? ¿A qué pueblo iban a llegar y a encontrar comida para todos? Y el Señor le está contestando eso a los apóstoles porque les quiere llegar al corazón, les quiere traspasar al corazón y mostrar su falta de compasión. No hace falta que se vayan. Ustedes mismos le van a dar de comer. ¿Qué clase de respuesta da el Señor, verdad? Aquí el Señor le dio una indirecta amonestación a los apóstoles. Entonces los apóstoles, muy inteligentes, le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráiganmelo. ¿Qué le contestan los apóstoles? ¿Cómo dice que le demos de comer a esta gente si solo tenemos 5 panes y 2 peces?
la lógica humana funcionando. Y el Señor le dice, tráigamelo. Porque cuando los apóstoles estaban diciéndole, solo tenemos 5 panes y 2 peces, ¿qué le estaban diciendo? No nos alcanza ni para los 12 nosotros y tú contigo 13. Y le vamos a dar a toda esta gente. O sea, él está viendo el egoísmo, ¿verdad? Lo poco que tenemos, agarrémoslo bien, porque ni aún así nos alcanza. Y Jesús le dice, tráigamelo. Se los quita. Qué pedagogía del Señor. Porque Él está, acuérdense que el Señor siempre está no solamente leyendo los eventos, está leyendo los corazones. Y está leyendo que el corazón de los apóstoles en este evento no muestran compasión, no se preocupan de sus hermanos, están pensando en sí mismos y el Señor tiene que arrancarles ese vicio, arrancarles esos pecados capitales. Y entonces el Señor le dice, eso es lo único que tienen, maravilloso, entréguenmelo. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo se le entregaron? ¿De qué manera? Casi como no te lo quiero dar, ¿verdad? Y después de mandar que la gente se sentara en la hierba, qué lindo el Señor. El Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, al que toda rodilla se postrará, manda que la gente se siente. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor se preocupa de nosotros, de nuestras necesidades. Y no solamente de nuestras necesidades espirituales, sino de nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades físicas. Y el Señor está viendo que esta gente tiene que estar cansada. No solamente con hambre, con sed, pero también cansada. Y el Señor le dice, siéntense en la hierba. Fíjense que no le dijo que en las rocas, ¿ah? Siéntense en la hierba. El buen pastor nos lleva a verdes prados. Siéntense en la hierba. Ahí está ejercitando su pastoreo. Y Él toma los 5 panes. La cara de los apóstoles va a ser una maravilla. Él toma los 5 panes y los 2 peces. La gente está sentada. Los apóstoles están atónitos alrededor de Él, viendo qué Él va a hacer con esos 5 peces. Con esos 5 panes y esos 2 peces. Él los toma en sus manos, levanta los ojos al cielo. Qué hermoso, hermano. En cada milagro del Señor vamos a leer que Él levanta los ojos al cielo. ¿Por qué? Orando al Padre. Orando al Padre. Y esto tiene una significación gigantesca, porque Jesús es Dios hecho hombre, pero Él lo dice desde un principio, Padre, yo he venido a hacer tu voluntad. Él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué le dice? Yo no digo nada. El colmo para mí ya es cuando Él dice, yo no digo una palabra. Él siendo la palabra hecha carne, dijo, yo no digo una palabra que yo no haya oído del Padre. Y el Padre y yo somos uno. O sea que todo lo que Jesús va a hacer, lo hace en comunión con el Padre y con el poder del Espíritu Santo. Porque vimos que en Nazaret Él dijo, leyendo Isaías, yo soy el ungido. El Espíritu del Santo está sobre mí. ¿Para qué? Para hacer todo lo que hizo aquí. Pues entonces levanta los ojos en oración al Padre, para enseñarnos a nosotros, hermanos, que en todo momento, la vida de un cristiano, en todo momento, comienza y termina con levantar los ojos al cielo, con la oración. Todo debe ser oración. Sin oración no hay alimento. Sin oración nuestra alma no es nutrida. Sin oración nuestra sed no es satisfecha. Sin oración simplemente nos disecamos, nos secamos interiormente.
el Señor está enseñando que antes de un milagro, Él que puede hacer los milagros, Él ora. Y le pide al Padre hacerlo en su nombre. En su nombre, porque Jesús hace todo en el nombre del Padre. Señor. Ahora viene una cosa muy linda. Levanta los ojos al cielo, le pide al Padre para enseñarnos a nosotros que esto que va a hacer está en comunión con el Padre. ¿Y qué hace lo próximo? Lo que debemos hacer en todos los hogares antes de comer. O bendice. Bendice, pronunció la bendición. Ahora, qué interesante que él pronuncia la bendición. ¿Qué está diciendo con eso? Que va a haber comida, ¿no? Porque tú no bendices un plato vacío. Pronunció la bendición y con esto, aquí en el Evangelio Jesús nos está enseñando que nosotros no podemos, en ningún lugar, restaurante o no restaurante, casa o no casa, en ningún lugar no podemos comer sin bendecir al Señor y dar gracias por esos alimentos. Amén. Amén. Y no darnos pena, porque déjenme decir una cosa. Persínense y ustedes van a ver a otra gente empezar a persinarse. Nadie se atreve a ser el primero. Pues seamos nosotros los primeros para que vengan los segundos y los terceros. Entonces, después que pronuncia la bendición, esto ya empieza a tener una connotación eucarística también, porque van a oír la similitud cuando vayamos al cenáculo. Partió los panes. ¿Cuántos panes habían? 5. Por más que lo haya partido, vamos a decir, por 4 pedacitos, 5 por 4, 20. ¿Ok? Partió los panes y se lo dio a los discípulos. Y estos empezaron a repartírselo a la gente. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Tú que querías mandarlos? ¿Tú que querías que se fueran y no sea una molestia para ti? Ahora eres tú el que tienes que servirle. Ahora tú el que le vas a dar de comer. Y le vas a dar de comer con el milagro que yo he hecho, pero con lo que tú me diste. Y hermano, esto es importante. Jesús aquí hizo milagros, pero todos los milagros están rodeados de un acto de caridad. Siempre invita a alguien a hacer un acto de caridad, como lo vimos hoy en la casa de Pedro, ¿verdad? Si estos 4 amigos no han llevado al paralítico y lo suben por el techo y lo bajan por el techo, Jesús no puede ni perdonar pecados ni levantarlo. Siempre tiene que haber la caridad de alguien. Eso es lo más triste, pero eso lo veremos en Jerusalén, en la piscina de Siloé, ¿verdad? Con ese ciego que estuvo 30 años ahí, esperando que alguien lo metiera, porque él no podía meterse. Siempre el Señor llama a la caridad de alguien y sobre esa caridad Él hace un milagro. Porque el amor todo lo puede y todo lo mueve. Entonces los discípulos van entre la gente repartiendo y el susto que se tienen que estar dando. Están repartiendo y todos, dice la Escritura, todos comieron. Y fíjense cómo dice, no, para que no soy yo, hasta hartarse, o sea, hasta quedar completamente llenos. Y todavía sobra. ¿Sobraron cuántas canastas? 12. Un número muy importante, ¿verdad? 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 estrellas de la Virgen, el número 12. Sobran 12 canastas. Resulta que solo habían 2 pescados y 5 panes y hay comida para 10.000, 12.000 personas que comieron hasta hartarse. Los portadores, aquí ya empieza a hablar el Señor de lo que va a hacer en el cenáculo, instituir sacerdotes que son los que dan el pan de vida. Y que hay una multiplicación de panes en la Eucaristía, hermano, porque donde hay un sacerdote y se celebra la Eucaristía, se da el pan de vida. Amén. Por lo tanto, en el mundo entero se reparte el pan de vida que es nuestro Señor, por la mediación de los sacerdotes, como aquí se repartió por la mediación de los apóstoles. Sobraron 12 canastas.
Imagínense, porque las canastas de esa época no son las de nosotras para recoger la limosna, ¿ah? Son las canastonas. Sobraron 12. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Pero luego Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él se quedó solo despidiendo a la gente, o sea, viendo que la gente ya se iba, pero la gente ya se iba alimentada de su palabra, descansada y alimentada físicamente. Una cosa importante que Mateo no lo menciona, pero Marcos sí lo menciona, es, hermanos, que hizo Jesús con las canastas que sobraron. Se los llevaron, se los llevaron. Le dijo que las metieran en la barca y se la llevaran. Que para que no se desperdiciara nada. Ya que hay otra enseñanza de nuestro Señor a nosotros. Hermano, sírvete lo que vas a comer. No puede desperdiciarse nada. El Señor aquí nos está enseñando austeridad para la caridad. Porque todo el propósito, toda la meta de toda nuestra vida es el amor. Todo lo tenemos que hacer por amor y todo tiene que tener como meta el amor. Entonces, ¿para qué son esas 12 canastas? Para otra multitud que van a encontrar en otro lado. Él dice que no se desperdicie nada. ¿Para qué? Para que otros puedan comer. Y esto es una enseñanza para nosotros que vivimos relativamente de una manera cómoda. Hermanos, yo no les voy a decir qué hacer porque es entre Dios y ustedes. Pero pregúntense, ¿necesito 3 zapatos azules? Estoy usando ese ejemplo porque cuando yo era joven me encantaban los zapatos. Pero necesitamos 3 zapatos azules. Necesitamos 10 suéteres amarillos. Pero vivimos en una cultura consumerista. Y que siempre, usted prende la televisión y si no son comidas que te dan hambre inmediatamente, te ponen todo lo que te ponen todo lo que te dicen que debes de comprar, porque si no, no eres bonita, porque si no, no estás a la moda, porque si no, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos, Señor, yo tengo 12 canastas extra. En mi cuarto, 25 canastas extra tengo. Y tal vez hay hermanos que no tienen nada. Entonces, es recomendable, estamos en Cuaresma, la limosna. Y la limosna no es la monedita en la canasta, hermano. Ojalá que le echáramos monedita. A mí me da vergüenza, la única iglesia que echa monedas es la católica. ¿Eh? Billetitos, ¿ah? Billetitos. A nosotros no nos obliga la iglesia a dar una cantidad de dinero como obligan otras iglesias. Y por eso somos tan tacaños. Le damos a la iglesia lo que nos sobra. Y la iglesia no nos da a nosotros lo que le sobra. La iglesia nos da a nosotros a Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser posible que yo voy a ir a misa, a escuchar la palabra del Señor, a recibir su cuerpo y su sangre, su alma, su divinidad, su corazón, su mente, etcétera, toda su persona, y yo poner en la canasta monedas que con costo tienen por cómo poner un aire o una luz? Cuando me están dando mi vida, y no solamente mi vida eterna, mi vida hoy, porque Jesús es la vida del mundo. Si en un momento, que no va a pasar, pero si pasara un segundo, que no hubiera una misa en el mundo, en ese momento se explota el mundo. Lo que sostiene al mundo en existencia es la Eucaristía. Y lo que nos sostiene
en el mundo que vivimos, más o menos como estamos, es el poder de la adoración eucarística. Y nosotros no nos ponemos a pensar que si nosotros desperdiciamos, lo que desperdiciamos podría ser lo que alguien no tiene. San Ambrosio decía, el suéter extra que tienes en tu cuarto es el suéter de tu hermano, que no tiene ninguno. Nosotros no nos ponemos a pensar que lo que nos sobra, por eso es que parte de la misión que hacemos nosotros al venir a la peregrinación es ayudar a la iglesia de Tierra Santa. Por eso les pedimos, por favor, den buena limosna, porque ellos se sostienen de las limosnas de las misas. Aquí nadie ayuda a la iglesia en Tierra Santa, excepto de afuera. Por eso es que vamos a ir, después tengo una cita con el patriarca para entregarle todo lo que hemos recogido de ayuda en muchos lugares para ayudar todas las obras sociales para los cristianos y los palestinos vienen de la Iglesia Católica, sin ningún recurso interno. Todo tiene que ser ayuda externa. Entonces aquí el Señor les está enseñando a ellos a no decir, si el Señor hizo este milagro y hay tanto, no se preocupen de cuidar el pan si después puede hacer otra vez el milagro. No, el Señor no quiere que jamás nos acostumbremos al don que recibimos. Jamás. Si sobraron 12 canastas, es porque Él sabía que había una muchedumbre que necesitaría las 12 canastas. Si a ustedes les sobra alguna canasta en su casa, entréguenla y dénsela a quien no tiene ninguna. Porque eso consuela al Señor y porque eso rompe el egoísmo del corazón de los discípulos. Porque nosotros aquí en este pasaje se ve que los discípulos pensamos primero en nosotros mismos que en los demás. Déjame ver, si yo tengo pan, dejar un pedazo para mí y el otro pedazo. Veo. Primero mi pan, primero mi pescado, primero mis zapatos, primero mi vestido, primero esto y después sí, sobra algo, lo doy. Y el Señor aquí dice, no, dame lo que tienes. Ay, Señor, pero solo tengo 2 pares de zapatos, dame los 2 pares de zapatos. Fíjense que los apóstoles, que eran tacaños, lo acabamos de ver, también salieron favorecidos de su obligada generosidad. Salieron porque ellos también se regresaron en la barca con 12 canastas de pan. Y después de hacer este milagro, Jesús por fin hace lo que deseó. Se va a orar y estar solo con su Padre. Que el Señor nos enseñe en este lugar, tal vez no a multiplicar milagrosamente los panes y los peces, pero sí a ser generosos para compartir nuestros panes y nuestros peces con todos los que